que así se ve más grande. Sí. Dime si lo estás viendo. Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Hay mucho ruido y dentro del mucho ruido que hay con todos los planes de recuperación hay poca claridad. Sin embargo, creo que hemos sido capaces de todas las fuentes con las que estamos trabajando, que son varias. Por un lado es el IDAE, por otro lado es el Ministerio, por otro lado son otras asociaciones profesionales y por otro lado consultores profesionales con los que estamos trabajando. Creo que tenemos una foto bastante clara de por dónde van los tiros y creemos... Voy. Solo quiero comprobar si se está grabando. Sí, perdón. Ya está. Adelante. Entonces, adelante, no está compartida la pantalla. Bueno, lo relevante es que creemos que los timings hacen necesario que haya un update de información tan pronto como tengamos información relevante. Creo que es importante comunicarla, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, no hay mucho margen de maniobra, ¿de acuerdo? Entonces, la información que os vamos a aportar viene sobre todo, como os he comentado, de fuentes institucionales y de una aproximación que hemos hecho muy profunda a la COE, que también está trabajando mucho en este tema y que mantiene un nivel de interlocución importante, ¿no? Entonces, fruto de nuestras conversaciones con todos los actores, sale esta información que os vamos a compartir ahora, que algunos ya conoceréis en gran parte, otros conoceréis menos, pero creo que hay cosas que es importante que tengamos cada vez más claros de cómo van a proceder y qué pasos tenemos que dar nosotros como asociación y cada una de las empresas como buenamente quiera hacer, vamos. Entonces, pasas, por favor. Carol, por favor, si puedes ir dándole entrada a la gente, ¿vale? Vale. A ver. ¿Lo estás viendo, Luis? Sí, lo estoy viendo, sí. Vale, bueno, el plan de recuperación y resiliencia tiene 3 fases, ¿no? Una fase es la definición, una segunda fase es la adjudicación y una tercera fase simultánea y con la adjudicación y que luego se desarrolla durante todo el tiempo hasta su ejecución es la evaluación y la ejecución de los proyectos, ¿no? Ahora mismo estamos en la fase de planificación de los proyectos, es decir, el día 15 de octubre Pedro Sánchez se fue a Bruselas a defender que como país éramos capaces de tener un paquete de necesidades y de proyectos que cubriera los 140.000 millones de euros, que es la cantidad que se ha otorgado a España, ¿de acuerdo? Contra esa primera puesta en escena no había proyectos concretos, sí había, bueno, pues oye, un poco el conocimiento que tiene la Administración de determinadas necesidades, que luego veremos cómo se están agrupando, y de determinados proyectos ligados a esas necesidades que, honestamente, un poco como con la cuenta de la vieja, se fueron presupuestando, valorando, hasta llegar a esa cantidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera información que se recibió es: hay que darse muchísima prisa porque el 15 de octubre se va el presidente a Bruselas y tiene que llevarse ya los proyectos. Bueno, fue una falsa alarma, no exenta de una cierta parte de verdad, que ahora veremos cómo se trabaja, ¿no? Es decir, el 15 de enero realmente se inició un proceso que terminará el 30 de abril. Para el 30 de abril del año 2021, todos los países habrán tenido que presentar un proyecto que sea lo suficientemente sólido y consolidado como para que Bruselas les otorgue los fondos de recuperación y resiliencia. No obstante, el Gobierno quiere presentar su plan en enero. Es decir, y para enero ya sí que el Gobierno ya sí tiene que tener una idea mucho más precisa de qué proyectos estamos hablando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos que nuestra ventana de trabajo
No sé si hay un micrófono abierto, porque me estoy escuchando a mí mismo. Pues como sea el mío, Luis, voy a desconectarlo. Vale. Solo puede ser el mío, ninguno más. Ha salido la pantalla otra vez, perdona. Voy a silenciarme. Perdóname que... Ya compartes pantalla. Vale, entonces, como estábamos diciendo, nuestra ventana de trabajo sí que terminaría en enero. Es decir, de aquí a enero los proyectos tienen que estar con un grado de avance, conceptualmente hablando, bastante importante. ¿De acuerdo? Bastante importante. Es decir, sin embargo, en enero lo que va a hacer el gobierno a partir de enero no es irse con proyectos concretos. O sea, lo que tenemos que entender es que nosotros sí que tenemos que hacer los deberes de definir nuestros proyectos concretos. El gobierno a partir de enero empezará a Bruselas líneas de trabajo ya mucho más concretas y proyectos que puedan estar y que puedan dar soporte a las líneas de trabajo más concretas que tienen, ¿no? Básicamente lo que se ha definido, el gobierno lo que ha estructurado los planes de recuperación es en 4 líneas transversales, que son las más conocidas, que son transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial y social e igualdad de género. Si no me equivoco, transición ecológica se va a llevar casi el 37% del presupuesto y transformación digital una cantidad muy importante y queda una cantidad menor cohesión territorial e igualdad de género. Esas son las 4 fuerzas motrices, ¿no? Y a esas 4 fuerzas motrices se le suman 10, lo que se llaman 10 políticas palanca y por debajo de esas políticas palanca 30 grandes ámbitos de actuación. Ahora lo vamos a ver en un cuadro. Cuando veáis la presentación, en este link de Moncloa hay un documento de preguntas y respuestas que es bastante aclaratorio. Lo que sí es importante es que sepamos que estamos hablando de 140.000 millones de euros, que 72.300 euros son subvenciones a fondo perdido y que por lo tanto no computan deuda y que por tanto son las primeras que se van a solicitar. ¿De acuerdo? Son las primeras que se van a solicitar. Y una vez que se haya gastado ese dinero o que se haya adjudicado ese dinero, y viendo también cómo evolucionan los proyectos, se solicitaría los 67.700 millones de euros en formato préstamo blando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los primeros 72.000 millones son subvención y los segundos 67.700 millones son préstamos. Pero lo primero que va a pedir España, que lo que va a trabajar es en el reparto de los 72.000 millones, de los cuales espera tener un anticipo de unos 27.000 millones prácticamente al inicio de año, que es algo que forma parte de la forma de trabajar de Bruselas, ¿no? Cuando se va a dar cuando se va a hacer o se cerrar, aunque se cierre un presupuesto, una cantidad se anticipa porque esa cantidad evidentemente es menor que lo que se va a negociar incluso en el peor de los casos, ¿no? Por lo tanto, que haya un anticipo a cuenta de algo que se va a producir tiene mucho sentido. Con lo cual, el Gobierno va a contar con unos recursos iniciales importantes, pero a cuenta sobre todo de los 140.000 millones, primero de los 72.000 y segundo de los 67.700. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, estos son las 10 áreas de trabajo y los porcentajes que se van a repartir, digamos, a cada uno de las políticas palanca, ¿de acuerdo? Para lo que sería agencia urbana y rural y lucha contra la despoblación hay un 16%, que se traduciría sobre los 140.000 millones sobre los 140.000 millones en unos 22.000, las infraestructuras ecosistemas resilientes 17%, 17.000 millones, la transición energética justa e inclusiva estaríamos hablando de un 8,90 a unos 12.000 millones de euros. Aquí es donde hay una parte muy importante para, si vemos los ámbitos de actuación a la derecha,
el despliegue del parque de generación renovable, la creación de infraestructuras eléctricas, la hoja de ruta del hidrógeno, toda la parte de transición justa, y aquí es donde el almacenamiento tiene un rol como industria y como soporte a las renovables importantísimo, ¿no?, que a jugar. Un 5% sería para toda la renovación de la administración, un 17% para la modernización y digitalización del tejido industrial. Esto sería también, habría aquí la posibilidad de beneficiarse de fondos, digamos, desde el punto de vista de refuerzo de nuestra propia tejido industrial, ¿no? Con la estrategia de la economía circular, en fin, con el plan de impulso de la industria verde. Perdonadme, es que tengo la letra muy pequeñita y uno ya no tiene 20 años. El plan de movilización y sostenibilidad de la industria, etcétera, ¿no? Luego un 16% iría para el Pacto para la Ciencia y la Innovación, un 17% para la edificación y conocimiento, educación y conocimiento y formación, un 5,70% para la nueva economía en ciudades y política de empleo y un 1,1% para el impulso de la industria de la cultura y el deporte. Y luego no tiene asignación, pero forma parte de la reforma, todo lo que serían beneficios fiscales que no tienen ningún input de dinero, sí que tendrían un modelo retributivo precisamente por la menor carga fiscal. O sea, nuestros proyectos, digamos que tienen que estar lo más cercano a los ámbitos de actuación, a los ámbitos de acción, ¿de acuerdo? De lo que se trata es que nosotros evaluemos si nuestros proyectos encajan en qué parámetros de estos ámbitos de actuación encajan, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Pero oye, pues yo tengo un proyecto que propone hacer este tipo de actividades, ¿no? Bueno, pues esto encajaría en oye, toda la estrategia de economía circular, por ejemplo, ¿no? Como de hecho hemos recibido proyectos en este sentido, ¿no? En fin, y esto es un poco lo que el esquema de trabajo, el punto de partida que tiene que marcar las directrices de los proyectos, ¿no? Seguimos. Bueno, digamos que una vez que el gobierno se pone a trabajar en Bruselas a partir de enero con la negociación de proyectos, digamos que de proyectos más concretos que den soporte a los ámbitos de actuación que hemos visto, y ese es un proceso que se tiene que cerrar el 30 de abril, será a partir del 30 de abril cuando se empiecen a sacar licitaciones públicas para proyectos concretos. Es decir, aquí lo que tenemos que entender es que el papel de la empresa privada es orientar, el papel de la empresa privada es orientar al gobierno en cómo ser capaces de estructurar todos esos fondos que van a venir, ¿de acuerdo? Pero los proyectos no viajan a Bruselas, es decir, el gobierno va a defender nuestros proyectos en Bruselas. Lo que va a defender es que hay soporte de proyectos que justifican que demos cabida bajo esas partidas presupuestarias a esos ámbitos de acción. Por eso, luego hay un proceso de licitación. Claro, es decir, podríamos pensar, bueno, vamos a ver, ¿qué sentido tiene que yo desarrolle un proyecto si luego se va a licitar algo parecido a mi proyecto, ¿no? Porque de hecho, si mi proyecto es muy diferente de los proyectos de los demás y realmente se va a licitar ese proyecto, lo tengo ganado, ¿no? Y esto no va a ser del todo así, ¿de acuerdo? Por eso hay una forma de trabajar que sugiere la propia administración que yo creo que es interesante, que veremos a continuación. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer nuestra función, que es desarrollar los proyectos y a partir de abril empezarán a haber licitaciones que podrán dar cabida a nuestros proyectos totalmente, parcialmente o incluso o en ningún caso, ¿no? O simplemente no dar cabida porque son proyectos que al final, o líneas de trabajo por las que al final el gobierno, juntamente con Bruselas y juntamente con las comunidades autónomas, decide no trabajar, ¿no?
Por lo tanto, ningún proyecto tiene asignado fondos en la fase de acción. O sea, todo lo que estamos escuchando es que Endesa se va a llevar... No, aquí nadie se va a llevar nada. De momento, lo que estamos es poniendo encima de la mesa proyectos. La Administración va a entender esos proyectos como son y en aquellos que tengan mayor interés en función de los parámetros más estratégicos que hemos visto, serán aquellos que se licitarán. Y ahí entraremos en concurrencia los promotores de los proyectos y otros terceros que puedan participar en esos proyectos, aunque no hayan sido los promotores de esos proyectos. ¿De acuerdo? En los proyectos, los fondos se van a gestionar bajo el principio de cogobernanza, es decir, digamos que el 50% más o menos lo van a gestionar el Estado y otro 50% las comunidades autónomas. El IDAE va a ser el gran licitador, pero será a través de las comunidades autónomas gran parte de los proyectos, porque sobre todo se va a hacer bajo el criterio de competencia, es decir, aquella materia sobre la que haya una licitación y si esa materia está transferida a las comunidades autónomas, entonces será la comunidad autónoma la que licite y tramite y gestione ese proyecto. ¿De acuerdo? Si no es la comunidad autónoma, porque es una facultad que no está transferida, entonces no hace falta, entonces lo gestionará el Estado. Más o menos lo que entendemos es que estaríamos hablando de un 50% del presupuesto gestionado a través de las comunidades autónomas y un 50% a través del Estado. El reparto de los fondos se va a hacer en función del ámbito de acción que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Es decir, primero es el ámbito de acción, o sea, cómo encaja en el paraguas de las directrices que hemos marcado, que son los 30 ámbitos de acción dentro de los 10 palancas, de las 10 palancas políticas las 10 políticas palanca. Y luego, a partir del ámbito de acción, se va a priorizar el impacto que determinado proyecto tiene en un determinado territorio. Tanto por el crecimiento que genere en su Producto Interior Bruto, por ejemplo, o como tienda a compensar las pérdidas o el sufrimiento que haya tenido un determinado territorio, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Esto hace pensar que proyectos en igualdad de circunstancias o proyectos iguales en igualdad de circunstancias van a tener más posibilidades de salir exitosos en las Baleares o en la zona mediterránea, donde el turismo ha sufrido muchísimo, que en zonas más industriales o en zonas en las que el turismo, en las que quizás el PIB se ha visto menos afectado, ¿no? Por lo tanto, la definición de los proyectos tiene que hacerse dentro de estos ámbitos, ¿no? Aquí veis un pequeño cronograma de los timings que estamos manejando o que se están manejando. Digamos que desde que se pone en marcha la negociación del gobierno hay 2 meses para que Bruselas conteste y al final hay un plan final que es el que se trata de cerrar en 30 de abril de 2016 entre Bruselas y el gobierno, en el que prácticamente todos los fondos perfectamente justificados. Ojo, no licitados, todavía no. La licitación empezará a partir de abril. Y esto también pendiente o a falta de una cosa, y es que la Unión Europea permita aprobar el 1 de enero el Plan de Recuperación y Resiliencia, que está ahora mismo en regulación y que implica cambios regulatorios en la propia Comisión Europea, ¿no? Tanto cuando estos cambios se terminen de producir, que se está negociando muy aceleradamente para que esto suceda, entonces en ese momento se permitiría que realmente el 1 de enero fuera la fecha que desencadenaría todo el lanzamiento del plan. Si no fuéramos capaces o si no se fuera capaz de cerrar toda la regulación, que no es sencillo porque hay posiciones de países, como conocéis, de Polonia, Hungría, etcétera, que ponen ciertas reticencias y por lo tanto no hay un acuerdo político cerrado. Sí lo hay respecto a que haya un plan de recuperación, pero igual probablemente no lo haya en tiempo. Entonces habría un cierto retraso sobre la implantación del plan de recuperación. De entrada se trabaja con el 1 de enero como fecha de lanzamiento. Vale, entonces, la tercera fase, que sería simultánea a la fase 2, es la evaluación en Bruselas de todo la adjudicación o de todo, digamos, de toda
el lanzamiento de los proyectos y la evolución de los mismos y de cómo van evolucionando, ¿no? Es importante saber que el 70% de los fondos del plan de recuperación se van a adjudicar antes del 31 de diciembre del 2022, ¿de acuerdo? Y el 30% restantes se van a adjudicar en el año 2023. Es decir, de acá al 2023 van a estar el 100% de los fondos adjudicados. Todos los proyectos tienen que estar ejecutados antes del 31 de diciembre del 2026, pero es prioritario para el Gobierno y, por tanto, tendrán mejor trato los proyectos que puedan acelerar su proceso de ejecución y puesta en marcha. ¿De acuerdo? Proyectos a 6 años son peor vistos o van a ser peor tratados que proyectos a 3 años, porque el Gobierno quisiera anticipar realmente la ejecución, disposición y puesta en marcha de los proyectos del 100% de los fondos en los próximos 3 años, 4 años y no en 6 o 7 años, ¿no? Bueno, 6 años porque es hasta el 31 de diciembre del 2026. Esta es la foto de lo que se sabe hasta a fecha de hoy, teniendo en cuenta que todavía hay muchas nebulosas de qué rol van a tener determinados ministerios, qué rol va a tener Moncloa, cómo finalmente se ajustan esos plazos, pero lo que sí es importante es que mensajes que se nos han transmitido y que son relevantes es que aquí ahora mismo nadie tiene una posición ganada, ¿no? O sea, que cuando lleguen las licitaciones, llegarán las licitaciones sobre todo para dar coberturas a proyectos que han generado que se ubiquen dentro de un ámbito de acción y que, por lo tanto, serán susceptibles de ser licitados y, por lo tanto, de ser adjudicados. O sea, al final es un círculo que vuelve. Nace de la promoción privada, es un concepto que se compra desde la Administración y que se licita y vuelve a la Administración privada. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este formato de trabajo, es un poco lo que digamos, es la idea madre con la que se quiere trabajar, el cómo y los detalles. Esto es probablemente hoy lo más avanzado que podemos conocer, ¿no? Luego, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es cosas que ya estamos haciendo y que llevamos tiempo haciendo, ¿de acuerdo? Y que eso yo creo que es bueno y refuerza la visión estratégica que tuvimos hace unas semanas y por la que creo que llevamos cierta ventaja, ¿no? Por un lado, tenemos que definir los proyectos dentro de los ámbitos de acción del plan de recuperación. Y en este sentido, la mayoría, yo diría que cualquier proyecto de almacenamiento tiene un encaje dentro del plan de recuperación. Otra cosa es que tenga un encaje para, digamos, las prioridades de volúmenes de inversión, ¿no? Probablemente estamos buscando volúmenes de inversión de ciertos, por encima del 1.000.000, 2 millones de euros. No va, el plan de recuperación no se va a detener en financiar proyectos de 60.000 euros. Para eso, porque esto es importante saberlo, todo el plan de recuperación corre simultáneamente y es complementario con todos los fondos de ayuda, tanto presupuestaria como Unión Europea, de otros fondos como Sinofan, Horizonte 30, Next, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, hay una aparte y son fondos que a su vez van a tener mucho más dinero del que han tenido hasta ahora, ¿no? Son fondos para la innovación, etcétera. Por lo tanto, sean proyectos para los fondos de resiliencia o de recuperación o sean para otro tipo de fondos, no dejemos de poner encima de la mesa los proyectos ahora, ¿de acuerdo? Lo segundo y más importante es con esos proyectos tener una interlocución informal. Y la palabra informal me gusta mucho porque es exactamente lo que creo que podemos hacer y en lo que creo que podemos aportar valor. Porque tenemos informalmente abiertas muy buenas relaciones con el Ministerio y también con el IDAE, ¿no? Son ellos los que nos van a dar ciertos inputs de si los proyectos tienen sentido o no tienen sentido, si qué les falta o qué no les falta y cómo se pueden completar o cómo se pueden mejorar o cuáles directamente no van a tener cabida o no los ven, ¿no? En cuyo caso yo apostaría precisamente por no insistir mucho en proyectos que la propia administración te dice, mira, esto no lo veo, pues igual hay que dar un paso atrás y replantearlo de otra manera, ¿no? Pero esta relación informal es muy interesante y es importante
y nos va a aportar mucha información, porque aparte es la forma en que el proyecto ya empieza a estar en el otro lado de la mesa, ¿de acuerdo? Ya que no habrá una formalización de nuestros proyectos para que se financie ese proyecto, sino que habrá que esperar a la licitación. Por lo tanto, lo que es importante es que nuestros proyectos formen parte del paquete mental que el gobierno negocia en Bruselas. Pero no el proyecto nominativo, no el proyecto de tal empresa o de cual otra, ¿no? Sino el concepto del proyecto, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa y eso es lo que tenemos que presentar y proponer informalmente a la administración. Por supuesto, hay que abrir una interlocución con las administraciones locales, es decir, y en esto todas las administraciones nos han dicho lo mismo. Cuantas más fuentes tengas abiertas de presentación de tus ideas y de tus proyectos, mejor. Esto va a permitir que suene más y por más sitios. ¿Okay? Eso no te garantiza el proyecto, insistamos en eso, una vez más. Lo que te garantiza el proyecto es que ganes una licitación. Pero para que haya una licitación tiene que haber un proyecto o tiene que haber un grupo de proyectos que justifiquen que dentro de un ámbito de acción se licite, ¿no? Por lo tanto, nosotros como Epival podemos abrir una comunicación como ya tenemos y disfrutar de esa comunicación informal con determinados ámbitos de actuación. Pero las empresas deben hacerlo por su propia cuenta también a donde las asociaciones no llegan, ¿no? Lógicamente. Y eso vale tanto a nivel estatal como a nivel local. No diría que a nivel municipal, aquí los ayuntamientos van a decir muy poco, solamente en la medida en que sean beneficiarios de ayudas, pero o sea, proyectos que puedan mejorar, yo qué sé, la digitalización de determinados municipios podrían tener mucho sentido, o de eficiencia energética podrían tener mucho sentido, pero porque forman parte del paquete, ¿no? Forman parte del objeto receptor de la ayuda, no tanto porque sea un promotor del proyecto, porque la administración ya tiene un plan por sí mismo para ser promotora de toda una renovación tecnológica para convertirlo en la administración siglo XXI, que es un poco lo que se pretende, ¿no? IDEMA anterior con el IDAE, que eso ya lo estamos haciendo nosotros y que lo vamos a seguir haciendo y que serán los que finalmente sacarán las convocatorias, ¿no? Muy condicionado por lo que al final se apruebe y por lo tanto ellos te pueden decir este proyecto nos gusta mucho y es prioritario y forma parte de, pero igual luego en el pliego te encuentras algo que lo invalida o que lo hace complicado, ¿no? Será difícil y por eso es muy interesante interactuar con ellos sobre cosas concretas para poder ayudarles mucho a que luego las licitaciones sean lo más precisas y lo más parecidas a lo que nosotros esperamos de nuestros proyectos. Y por lo tanto, hacerlo a través de las asociaciones en la medida en que son ellas las que llegan a interlocutores de primer nivel es importante, hacerlo a título particular también es igualmente relevante y desde luego nosotros no nos vamos a oponer, ni mucho menos, sino que os vamos a invitar a que mováis tantas ramas como podáis hacer de este árbol, porque verdaderamente es un elemento que suma valor y no lo resta. O sea, aquí no hay conflictos de exclusividades, aquí lo que hay es un proyecto muy interesante que llega a la administración cada vez por más vías, ¿no? Y en este sentido, nosotros tenemos las capacidades que tenemos, vosotros tenéis las que tenéis y en la medida en que podamos ampliarlas será bienvenido para todos, ¿no? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Bueno, como sabéis, teníamos en marcha un proyecto con AELEC, por el que se trataba de recibir propuestas que estuvieran muy condicionadas o que estuvieran muy ligadas a la distribución como un actor necesario, ¿de acuerdo?, dentro del proyecto. Y la verdad es que se han recibido algunos proyectos, algunos muy interesantes, pero hemos recibido más proyectos que poco tienen que ver con la distribución como un actor necesario. Y sin embargo son proyectos muy interesantes. Por lo tanto, lo que creemos que tenemos que hacer, y todo esto ha sido muy sobrevenido, es, oye, vamos a abrir un plazo mayor. Los proyectos de AELEC tendremos con ellos, si no será a principios de la semana que viene, una reunión para presentar los proyectos y para que
ellos decidan en qué proyectos les gusta y quieren apostar e insistir en ellos, pero vamos a abrir un proceso hasta el 20 de noviembre para recibir todo tipo de proyectos, para presentar todo tipo de proyectos, ya no solamente a ELEC, que ya será agua pasada, ese tipo de proyectos ya tendrán ese camino y serán un camino que tendrá su propia vida. Lo digo porque los proyectos que presentemos a la Administración el 20 de noviembre serán los que recibamos, más los de ELEC también, ¿de acuerdo? Con lo cual, si ELEC cogiera un proyecto y lo hace suyo, y nosotros como EPIVAL ese proyecto lo hacemos nuestro, y además el promotor lo ha hecho con la comunidad autónoma, es decir, esos proyectos, esa es una forma muy inteligente de trabajar y muy dinámica de trabajar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que proponemos es abrir hasta el 20 de noviembre una fecha de recepción de proyectos de todos los asociados, proyectos que encajen dentro de los ámbitos de actuación, de los ámbitos de acción que hemos definido, y nosotros a partir del 20 de noviembre los presentaríamos a la Administración, al MITECO y al IDAE, con la idea de ser lo más influyentes posibles antes de finales de enero, que es la fecha que nos hemos marcado tope para que los proyectos, digamos que todo lo que tenga que estar encima de la mesa ya tiene que estar encima de la mesa, ¿de acuerdo? Todo lo que suceda a partir del 30 de enero probablemente se nos escapa y será lo que gestione el Gobierno con Bruselas para que finalmente cierren todo el árbol de paquetes de proyectos y para que a partir de ahí se pasen a las licitaciones concretas a partir de abril, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creemos que hay una aportación de valor en nuestra propuesta. Creemos hay propuestas interesantísimas que merece la pena enseñar y exhibir. Probablemente vamos a intentar dos cosas, que vengan con un feedback, es decir, que sea el propio MITECO o el IDAE la que nos dé respuestas que, por supuesto, transmitiremos solo faltaría a cada uno de los asociados, a los promotores de los proyectos, y en segundo lugar, aquellos proyectos que puedan entretejerse con proyectos de otras asociaciones, ¿no? Y que puedan asumir, formar parte del paquete de proyectos de otras asociaciones y así hacerlos más fuertes, también utilizar esa vía. Estoy hablando de la Asociación Eléctrica, la Asociación Eólica, estoy hablando de UNEF, estoy hablando de AIDIVE, estoy hablando de, en fin, tantas asociaciones como creamos, que sin volvernos locos y sin ponernos ahora aquí a coger las páginas amarillas y ver lista de asociaciones para llegar a acuerdos con ellos, no se trata de eso, pero se trata de aquellas cosas que tengan una cierta lógica y que apliquen y que además sabemos que tanto UNEF como AELEC, por ejemplo, como AE, han presentado proyectos con el almacenamiento como un núcleo fundamental de su generación de valor para entrar dentro de los planes. Bueno, pues son proyectos que si podemos presentarlos y meterlos en su paquete de proyectos, lo haremos también, ¿de acuerdo? Vaya, ¿pasas? Bueno, esto es todo por ahora, ¿no? Yo creo que las ideas tractor están claras. Me he pasado un poquito 10 minutos de mi tiempo, perdonadme, pero si os parece bien, tenemos hasta las 2 de la tarde para las preguntas que queráis hacer. Algo más que 10 minutos, Luis, pero bueno. No estará ahí medio. Pues sí, es verdad. Bueno, Jordi Ortiz acaba de levantar la mano. Adelante, Jordi, te habilito. Bueno, puedes hablar. Habilita el micrófono, Jordi, por favor. No, que decía que ha sido un error, Luis, que estaba moviendo la barra de indicaciones y he marcado encima para levantar la mano. Vale, perfecto. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Voy a ver el chat. A ver. Juanma está... Hola, la presentación de proyectos ampliada es como la anterior, es decir, enfocada a tener a ELEC como partícipes o se pueden presentar otros.
No, ya queda contestado, efectivamente. No, se puede presentar otro. Una cosa, aprovecho. Hola, Luz. Se te oye mal, Juanma. ¿Se me oye más? Hola, No, Luz. Ahora un poco. ahora, ¿qué tal? A ver, la cosa es, ¿se usa el mismo formato que para las otras o en Yo otro creo, formato? sí, se usa el mismo formato. Es muy operativo, dice lo que tiene que decir y en 3-4 páginas estás presentando un proyecto en toda su amplitud y yo incluso incluiría a un apartado final de comentarios del promotor por si hay algo que quiere decir y expresar que se nos haya escapado en el cuestionario de 9 preguntas. Pero me parece que es una ficha precisa, clara y le permite al promotor exponer por qué propone su proyecto. Y la envergadura que tiene, y su calendario de trabajo, y qué contenido nacional tiene, y cómo genera riqueza país, que es lo que está buscando estos fondos, ¿no? Activar la economía y generar riqueza para el país, ¿no? Alex Morales, el presidente de Secartis, tiene la siguiente duda. Alex, por favor, habilita el micrófono. Sí, hola, buenos días. Hola. Gracias, Luis. Ayer hablamos de este tema y hoy, hombre, se agradece, ¿no?, que la información que pasáis, que está muy completa. A mí me ha gustado mucho donde se concretan, ¿no?, esos, no sé cómo lo has dicho, ¿no?, áreas tractoras y desarrollos de cada área, ¿no?, para centrar el proyecto, ¿no? Porque puede pasar algo que es que estemos pensando en un proyecto y que no encaje o que encaje en las partes más débiles, ¿no?, donde hay menos porcentaje, ¿no? Entonces yo te iba a preguntar a ver si podrías compartir con nosotros pues qué tipología de proyectos os están llegando o habéis trabajado, ¿no? Y porque hablábamos de mucho volumen y yo creo que eso descarta pequeñitos proyectos, tienen que ser más de sector. Y como también nos hemos conectado a algunos de otros sectores, ¿no?, en la reunión, quizá nos puede ayudar, ¿no?, a ampliar mucho más el radio, ¿no?, de acción, ¿no? Y yo entiendo también que, bueno, esto es lo que se está llevando o lo que se está de alguna forma poniendo políticamente, ¿no?, sobre la mesa, de que van a llegar unos fondos para reactivar el país. Tendrán estos proyectos que revertir en puestos de trabajo y en generar negocio, ¿no? Y eso creo que es donde nos tenemos que centrar. A ver, contestando a tu segunda pregunta o a tu reflexión, sí, claramente ese es el objetivo. Por ejemplo, todos los proyectos que se están planteando de almacenamiento a gran escala, que tengan como objetivo comprar baterías a un proveedor chino, tienen las patitas muy cortas, ¿de acuerdo? En cambio, todos aquellos proyectos que tiendan a potenciar industria local, independientemente de su tecnología, de fortalecer la industria, la generación de empleo, crear una cadena de valor propia o ampliar la cadena de valor existente, aumentar el mapa de capacidades a nivel industrial del país, esos tienen las patas muy largas, ¿no? Entonces, eso, indiscutiblemente, tu reflexión la comparto. Desgraciadamente, no estamos en condiciones de compartir los proyectos porque son confidenciales, ¿de acuerdo? No tendría mucho sentido que nosotros os pidiéramos un esfuerzo de compartir generosamente vuestro conocimiento y vuestro talento para luego distribuirlo alegremente entre todo el mundo, ¿sabes? Así que es un compromiso mío que trabajemos con la máxima confidencialidad y con el máximo rigor, y en este sentido ni siquiera a modo quitando los nombres te lo podría compartir, porque hay proyectos que claramente se sabe de quién son solo por el enfoque del propio proyecto, ¿no? Así que tendréis que exprimiros la cabeza y ver qué aportación de valor puedo yo hacer, de la misma manera que tampoco es nuestro rol como asociación crear un proyecto para meter a muchos socios debajo, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Nosotros somos promotores somos la autopista, no somos los coches, ¿no? Autopista o la carreterita, lo que podamos ser, ¿de acuerdo? Pero no podemos... otra cosa es que nosotros veamos, oiga, aquí falta, yo que sé, un proveedor de materia prima y justamente este asociado estaría interesantísimo porque, bueno, pues nosotros provocamos ese enganche, si funciona y se entienden, fenomenal, ¿no? Hacemos más de Celestina que de promotores, ¿no? Nosotros, nuestro rol es aportar
las posibilidades, aportar nuestro conocimiento, abrir puertas y para que las empresas vayan pasando por ellas, ¿no? Pero mucho más, mucho más mascado no lo podemos dar, ¿no? Carlos Bielza, de Keter Batteries, nos hace las siguientes preguntas. A ver, entonces la idea es que presentemos proyectos para influir en IDAE, pero el que presenta el proyecto no tiene ninguna ventaja o preferencia. Correcto. ¿Van a tener influencia, por ejemplo, las zonas de preferencia en el desarrollo, por ejemplo, Extremadura? A ver, creo que en la presentación lo verás, Carlos. Es decir, lo primero, el criterio número 1 son los ámbitos de actuación, los ámbitos de acción, ¿de acuerdo? Son los 30, o sea, son 4 ejes, 10 políticas palanca, 30 ámbitos de acción. Tu proyecto tiene que estar lo más cerca posible de uno de esos 30 ámbitos de acción. Lo digo porque es que más hacia arriba seguro que está. Y mucho más hacia arriba seguro que está, porque mucho más hacia arriba es transición verde y por lo tanto mi proyecto es de transición ecológica, sí, pero dentro de los 30 parámetros, de los 30 ámbitos de acción, ¿a cuál te acoges? ¿A realmente tu proyecto a cuál de esos beneficia? ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. En segundo lugar, a partir de ahí, efectivamente, si tu proyecto está facilitando o está mejorando, está generando riqueza en una zona más deprimida, en una zona que ha sufrido mucho con el COVID, en una zona que tiene un problema de despoblación importante con la España vacía, etcétera, entonces tendrá mejores posibilidades y será mejor visto que proyectos que no tengan esa virtualidad, ¿no? Pero dicho esto, la gran pregunta es, oiga, ¿y si yo tengo un gran proyecto que es buenísimo para todo el mundo porque yo voy a traer a 50.000 tíos a trabajar en una fábrica que voy a montar? Todo eso yo lo presento y luego se licita y lo puedo perder. A fecha de hoy, la respuesta es sí. Lo que pasa es que en la medida en que el proyecto sea de una enorme envergadura y tú seas una primadona, pues probablemente llega un momento en que tengas una interlocución que te haga que realmente el proyecto sea muy difícil, que si no lo ganas tú, lo gane alguien muy parecido a ti, ¿no? Entonces, de todas maneras, todo lo que os he dicho y todo lo que os hemos contado no es perdón, es que he recibido una nota aquí. Todo lo que os he comentado, seguiremos haciendo updates tan pronto haya información nueva, ¿no? Esto es lo que más se sabe, lo que más se acerca a la realidad a fecha de hoy, ¿de acuerdo? Cómo sean finalmente los pliegos. Si al final, oye, si tú tienes un proyecto identificado que es muy atractivo, muy interesante, coño, pues tendría cierta lógica que si se apuesta por él, pues el pliego, sabes, fuera casi un proceso, digamos que formal, ¿no? De otorgamiento de un proyecto, ¿no? Tendría su lógica, pero todo parece indicar que no será así, ¿no? En todas cosas, porque generalmente, al final, hay toda una jurisprudencia y toda una legislación de lo que es todo el proceso de licitación del Estado, que tiene una forma de operar, de trabajar, de la que el Estado español no puede hacer las cosas ahora de otra manera, como se viene haciendo habitualmente. A mí me da que Carlos no ha debido estar desde el principio por la siguiente pregunta, porque dice, en esta distribución de los fondos que se ha presentado se habla del 70.000 millones o de los 140.000 millones. Bueno, como estamos grabando la sesión, luego lo puede ver. No, pero lo repito muy rápidamente. 70.000 millones son subvención, 67.000 millones son préstamos. El Estado primero va a pedir y a solicitar los 70.000 millones porque no computan deuda pública, ¿de acuerdo? Y porque es lo que va a gastar, no en formato préstamo, sino en formato subvención. Otra cosa es que los proyectos no sean un porcentaje subvencionable, ya veremos cuál, ¿de acuerdo? Entonces, sabéis que en fin, por lo general las subvenciones no pueden pasar del 30%, a no ser que haya casos excepcionales como los sandboxes, etcétera. Entonces, tu proyecto puede tener una subvención de un 30%, de un 10%, de un 15%, o puede tener una subvención mucho mayor, incluso un 100%, si forma parte de un paquete de test tecnológico, por ejemplo, para X, ¿no? Con un montante X, ¿no? Todo esto es lo que hay que lanzar de abajo arriba para luego ver de arriba a abajo cómo cae. Pero de entrada hay que lanzar de abajo arriba, ¿no? Pues de momento no hay más preguntas. Acaba de entrar una.
Mariano Rubio. Solo para confirmar, ¿el montante total de fondos está pendiente de la aprobación el 1 del 1 de 2021? No, está pendiente de la activación. Los 140.000 millones, hoy por hoy, una cifra intocable. Pero no se activa todo ese proceso hasta que no lo apruebe finalmente tiene que haber un pequeño cambio regulatorio que lance en la Unión Europea, que lance estos fondos, ¿no? Y eso se espera que se active en el 1 de enero. Pero la cantidad no parece estar en discusión y está cerrada, ¿no? Que son los 745.000 millones que pone la UE para todos los países, de los cuales a España les tocan 140.000. ¿Alguna pregunta más? Oye, pues muchísimas gracias. Espero haber sido claro, espero haberos animado a poner proyectos encima de la mesa. Yo creo que es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad también para Etival, para que realmente nos sentemos con la Administración con cosas atractivas y, por lo tanto, poco a poco nos vayamos ganando un respeto que ya tenemos, pero nos vayamos ganando el buen hacer y una mirada favorable de la Administración, que eso siempre nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Detenemos la grabación y esperamos recibir vuestros proyectos pronto. Recordar, hasta el día 20 tenéis. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Chao. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.